y de los otros pacientes. Entonces, este preámbulo, y nos parecía muy importante, es que todos los módulos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este diplomado tiene también un especial énfasis en toda esta patología y en los nuevos lineamientos para atender a nuestros pacientes, tanto en neonatal como pediátrico. Una parte importante y en la que hemos visto que se dan cambios es en reanimación neonatal. Entonces quisimos traer este preámbulo de esta conferencia en la cual vamos a revisar algunos de los temas o algunos de las cosas más importantes a tener en cuenta en cuanto a la reanimación de bebés nacidos de madre con infección por SARS-CoV-2 sospecha o confirmada. Listo. La bibliografía a la cual, como todo, actualizado, estamos con las publicaciones de este año. Vemos el American Journal of Perinatology, en el cual tenemos una revisión muy interesante en cuanto a reanimación neonatal y todos los cuidados por reanimación de niños nacidos de madres con sospecha confirmados de SARS-CoV-2. Esta es una muy importante revisión. Además, podemos ir viendo algunos de los cambios importantes para tener en cuenta, como son, por ejemplo, todos los nuevos dispositivos que vamos a colocar. Aquí tenemos un reanimador de pieza en T y los diferentes filtros que vamos a requerir. Bueno, además también toda la bibliografía de circulation, como sabemos, lo que tiene que ver de reanimación neonatal es una revisión que se hace y se documenta cada 5 años. Es una reunión que se hace con la AJA, además validada por ILCOR y por la Academia Americana de Pediatría. Los lineamientos salieron hace más o menos 20 días también en cuanto a todo lo de reanimación neonatal y pediátrica. Además, la revisión de la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a las recomendaciones en reanimación cardiopulmonar neonatal en la pandemia por SARS-CoV-2, y no podía faltar, obviamente, las recomendaciones que saca la Asociación Colombiana de Neonatología en cuanto a las mujeres embarazadas y neonatos ante el COVID-19. Entonces, ¿por qué reanimación? ¿Qué es la reanimación neonatal? Definitivamente son ese conjunto de acciones que están dirigidas a establecer una adecuada transición de la vida extrauterina en un individuo con el propósito básicamente de evitar o disminuir los fenómenos secundarios a la asfixia perinatal al nacer. Los objetivos de por qué es importante que hagamos siempre estos cursos, tanto teóricos como prácticos, es para estandarizar todas esas actividades a realizar durante la atención de un recién nacido que requiere estas maniobras de reanimación. ¿Para qué? Para que todo el personal asistencial pueda fortalecer sus capacidades, tanto cognitivas, que es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, las habilidades técnicas, pero una parte muy importante también es todas las habilidades de comportamiento para que de forma individual y en equipo permitan prestar una atención completa, segura y oportuna a nuestros recién nacidos. Entonces, dentro de los conceptos básicos, sabemos que el 85% de los recién nacidos van a realizar una adaptación neonatal espontánea y el 15% están repartidos. El 10% van a responder a esas primeras medidas iniciales, como son la estimulación y el secado, el 3% a la ventilación con presión positiva y el 2% requieren intubación y solo el 1% va a requerir medicamentos y compresiones torácicas. Entonces, lo importante es que casi el 90% de los bebés no van a requerir maniobras tan importantes de reanimación, pero que sí requiere que todos estemos preparados para iniciar una reanimación y saber ver en el bebé cuáles son esos signos importantes para tener en cuenta. Entonces, recordemos siempre que la ventilación de los pulmones es el paso más importante y más eficaz en la reanimación cardiopulmonar del recién nacido comprometido. Una importante además, y que este es uno de los cambios que se dieron en esta nueva edición, en la 7ª edición de reanimación neonatal, es que la anticipación es la clave para una reanimación exitosa. Debemos
ser capaces de reconocer esos cambios fisiológicos que ocurren en la vía que ocurren de la vía intrauterina a la extrauterina, poder saber esos factores de riesgo, estar preparados para identificarlos, para hacer esos cuestionarios que nos permitan de manera prioritaria poder documentarlos y así también tener todas las estrategias para poder hacerles frente. Debemos también saber muy bien cuáles son esas secuencias de las medidas a seguir durante la reanimación neonatal y básicamente lo que se veía es que todos sabemos hacer las cosas, pero todos queremos hacerla mejor. Y yo sé que por eso es que todos ustedes están hoy acá, porque todos tenemos y queremos hacer las cosas mejor cada día. Entonces, ese equipo debemos prepararlos todos los días, debemos saber hacer mejor y mejor las cosas. Entonces, para eso se requiere un recurso humano preparado, que nosotros sepamos que estemos preparados con todos los dispositivos disponibles y funcionales, conocer todos esos factores de riesgo maternos, antenatales y prenatales del trabajo de parto y parto, y además el evaluar y tomar todas las decisiones sobre las acciones a realizar según el flujograma de los pasos que vamos a seguir en la reanimación. Entonces, conocemos muy bien cuál es el flujograma. Aquí vemos que la evaluación del recién nacido debe ser continua dependiendo de la respuesta a la adaptación y necesitará básicamente cuatro medidas o 4 tipos de acciones en la secuencia. La primera es la estabilización, que es lo que nosotros conocemos como el minuto de oro, en el cual lo más importante es despejar la vía aérea, suministrar calor, secar y estimular. Esto es lo que nosotros llamamos el grupo A y es el de la vía aérea. Entonces, lo primero es la anticipación, luego el nacimiento nos vamos a hacer estas 3 preguntas, si la gestación es a término, si respira o llora o tiene buen tono, y ahí si a estas son sí, vamos a hacer los cuidados de rutina. Si no, entonces vamos a seguir nuestros pasos de reanimación. Primero vamos a calentar el bebé, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, despejarla y si es necesario secar y estimular. Y ahí vamos a evaluar el bebé, esa frecuencia cardíaca, si es menor a 100 o cómo está el esfuerzo respiratorio, si tiene gasping o apnea. Si alguna de estas sí, o sea, tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 o tiene gasping o apnea, vamos a iniciar ventilación con presión positiva, a monitorizar la saturación de oxígeno y a considerar colocar un EKG. Este minuto de oro es lo que llamamos entonces la estabilización de la primera parte, en el cual ya debemos haber iniciado ventilación con presión positiva. Luego viene la parte B, que es la parte ventilatoria. Entonces, si nuestro bebé va a seguir con una frecuencia cardíaca menor a 100, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a observar los movimientos del tórax y vamos a iniciar pasos correctivos de ventilación. ¿Sí? No voy a tocar cada uno de ellos porque me parece que esto sería muy largo en este momento y por el tiempo que se tiene, pero cuando revisemos este tema ya en los diferentes apartes en el curso, pues lo vamos a hacer detenidamente y cada uno cómo se hace y cómo es esta secuencia de manera objetiva. Entonces, si digamos lo que está la B, luego sigue la parte de las compresiones torácicas, en el cual si nuestro bebé tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 y no lo hemos intubado en el Mr. Sopa, entonces ahí lo intubaríamos y le daríamos los 30 segundos de ventilación con presión positiva efectiva e iniciaríamos las compresiones torácicas coordinadas con ventilación con presión positiva, y aquí tendríamos que ver muy bien con qué oxigenación o con qué FIO2 vamos a empezar. Porque si es un niño prematuro, hemos empezado desde el principio con el 30%, si es un niño a término, con el 21%, y si ya vamos a dar compresiones torácicas coordinadas con ventilación con presión positiva, la FIO2 de nuestro paciente en este momento debe estar al 100%. Si es la frecuencia cardíaca es menor a 60, entonces ya vamos a empezar con la administración de adrenalina, y en los casos en los cuales se necesite, vamos a usar expansores de volumen y este sería el bloque D, que es el bloque de los medicamentos. Entonces, como vemos, es muy importante la anticipación, es definitivamente la clave para la reanimación exitosa. El trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación son claves en la reanimación neonatal.
Entonces, en estos momentos de la pandemia, ¿qué es el coronavirus? Sabemos que es un virus ARNA, pero este virus ARNA tiene unas características importantes. Es un RNA de sentido positivo, monocatenario, que es un RNA, es el RNA más grande conocido. Pero una cosa importante y por lo cual se diferencia con el HIV es que este no necesita esta transcriptasa reversa para hacer toda su replicación, sino que él solito así lo puede hacer. Por eso es tan infeccioso. Entonces, sabemos que este coronavirus va a producir infecciones tanto de tipo respiratorio en animales y humanos. Hay una gran variedad de géneros. Este no es el primer coronavirus que nos está acompañando, pero sí ha sido el que ha sido de mayor letalidad y además que se puede infectar con mayor facilidad. Entonces se calcula que el periodo de incubación es aproximadamente de 5 días, con un rango de 2 a 14 días. Este sistema replicativo, ¿y por qué es tan infeccioso? Es porque aquí vemos, tiene varios receptores y en este caso el SARS-CoV-2, que es el virus, tiene unos receptores y son los ECA2. Entonces, por eso a las personas hipertensas es que puede producirles mayores complicaciones porque tiene preciso los receptores que le permiten el ingreso a la célula por fusión, va a llegar directamente al genoma, que todo esto lo vamos a revisar detenidamente, y allí va a hacer toda la parte de replicación, va a replicar esas poliproteínas que son tanto proteínas estructurales y no estructurales, las cuales van a estar en el aparato, en el retículo endoplásmico rugoso, luego al aparato de Golgi y de ahí van a salir de la célula y si ven hay unas cosas que se van a quedar pegadas de las proteínas del virus que son las que van a producir todo el sistema inmune. Entonces puede ser o que el virus salga y haga apoptosis, que salga completico, pero en los casos que produce mayor compromiso clínico es cuando nos deja estas aquí en la pared y ocasiona pues toda esa respuesta inmune que ya conocemos. Entonces, en la mayoría de los pacientes va a producir un cuadro leve, en el 80%, pero el 20% va a producir compromisos muy importantes, graves, y definitivamente las medidas más importantes son las preventivas. Protección de la población susceptible, pues es importante. El primer caso se dio en noviembre de 2019 y en enero 20 de 2020 es el primer caso reportado. Si ven hoy las noticias, hay más de como 4.300 fallecidos en Estados Unidos, que realmente es bastante lamentable y bastante triste. Entonces, al momento, al día de ayer, teníamos 4.356.565 casos, de los cuales en el mundo activos 2,5 millones y fallecidos a la fecha 293.216 personas, con una tasa de letalidad de 6,73%. En Colombia llevamos 493 casos, pero ahorita con todo lo que ya se viene de las personas un poco más en la calle, pues estamos previendo que vamos a tener muchos más casos. Entonces, ¿se transmite en el embarazo? Realmente faltan datos para comprobar que las embarazadas tienen un riesgo mayor que las otras personas. Acuérdense que con el H1N1 las embarazadas sí tenían un mayor riesgo. Este parece ser igual a la población normal. Es muy poco clara la transmisión vertical durante el embarazo. Estudios en China de 9 positivas, los niños fueron todos negativos, pero la transmisión horizontal sí es la que nos tiene que poner a nosotros en alerta y es aquí donde nosotros tenemos que tener especial cuidado en nuestras unidades, porque no se ha podido identificar el virus ni de fluidos vaginales, ni de placenta, ni de la leche materna, pero sí de la materia fecal. Entonces podemos encontrar una transmisión fecal oral y obviamente también por las secreciones nasales de la madre, por el estornudo, etcétera. El riesgo de transmisión horizontal se da por gotas, por contacto fecal oral y es similar básicamente a la población general. Entonces, ¿cómo podemos hacer toda esta parte para poder tratar a las mamás y poder estar preparados realmente para atender estos bebés? Entonces, se debe tratar de discutir o de hacer reuniones por teléfono, video, de alguna manera, no solo con el grupo tratante, sino si es posible con estas maternas. Esta mayor transmisión es un desafío muy importante, como les decía inicialmente, para los trabajadores de salud y también
para todo lo que son las visitas, etcétera, y más no para los partos domiciliarios, la madre debe ser transportada a sala de partos con un tapaboca para minimizar siempre la exposición y ojalá todo el trabajo de parto deba ella tener el tapaboca y ya en el parto inclusive debe tener siempre el tapaboca. Se deben limitar las visitas y las estancias en sala de partos si tienen factores de riesgo o síntomas, pero en general hay una limitación importante en este momento para las visitas. Eso depende de todos modos de cada institución, cómo lo vea y las posibilidades que tenga para poder aminorar estos riesgos. Hay una parte importante que estamos desarrollando y que vemos en este momento que nos podemos reunir a pesar de que estamos un poco confinados, pero todas estas medidas digitales nos han permitido precisamente unirnos en estos momentos tan difíciles. El número de personal de salud debe ser el mínimo requerido, por eso todos tenemos que tener un conocimiento claro y ser muy oportunos para la atención de los bebés. Entonces, la preparación obviamente es muy importante, planear una sala de parto y un personal adicional, se deben hacer simulaciones también, en el cual veamos cuál es el flujo de trabajo, la ruta, el equipo de seguridad, cómo hacer la transición. Debe haber salas adicionales para probar y desechar de forma segura todo lo que son los kits y poder desinfectar todo. Entonces, nuestra mamá embarazada, una historia completa con todos los riesgos antenatales, en el cual nosotros también hagamos una valoración de si tiene riesgo en exposición o en el parto, todas las comorbilidades y además si presenta signos o síntomas del SARS-CoV-2, o sea, el COVID, ya sería la enfermedad, sería el COVID-19. Entonces hacemos los exámenes propios hisopados, tanto en nasofaringio, orofaringio y la PCR, pero acá el lavado bronquial alveolar tiene una sensibilidad del 93%, pero el aspirado bronquial 72%, pero el hisopado nasofaringio solamente tiene una sensibilidad del 63%, o sea, nos queda un 37% que realmente puede ser negativo, entonces las pruebas deben estar muy bien tomadas. Entonces aquí vemos cómo sería nuestra sala de partos con todas las medidas de protección, como vemos está nuestro profesional con lo que son todos lo de protección personal, tanto los guantes, la máscara, las gafas, pero deben ser las gafas herméticas, ¿sí? Doble guante, la bata, en algunas partes pues puede estar la persona con otro tipo de aditamentos, como sabemos el overall, para poder atender. No olvidemos que el parto es generador de aerosoles, tanto por el pujo de la madre y también puede haber esta transmisión vertical fecal oral en relación con el recién nacido, entonces tenemos que tener, digámoslo, mucho cuidado. Aquí vemos que se puede haber algo de interacción con los padres, pero se hace con el papá, pero en general se está haciendo con pantallas. En esta hay digámoslo que hay tres líneas. Una es la que permiten el contacto piel a piel y la lactancia materna, que en otras partes, pues realmente para evitar todo ese contagio no se hace. Entonces la idea sería, de acuerdo a cómo llegue la materna, si llega ya con un trabajo de parto avanzado en el cual no podemos hacer una capacitación, pues sería muy difícil poder colocar el bebé en el contacto piel a piel. El cordón umbilical, podemos saber que el clampeo del cordón umbilical no cambia, realmente es lo mismo, que mínimo sean 60 segundos, pero podemos dejar un clampeo un poquitico mayor. No olvidemos que el transporte del bebé siempre debe ser en una incubadora. Entonces, en algunos hospitales debemos tener pues nuestras rutas designadas perfectamente para nuestra labor, la lámpara calor radiante, los accesorios, pero en los medicamentos y los kits pues, si se requiere algo cateterismo umbilical los bebés. Entonces, hicimos la adaptación en este momento para el nuevo flujograma. Entonces, lo que está en rojito era lo que vamos a tratar de mirar muy bien en cuanto a, este es el mismo flujograma, pero las cosas que cambian. Entonces, son las mismas preguntas, el contacto piel a piel, pero estamos reforzando la higiene. No estamos bañando el bebé como diríamos en HIV, sino que estamos reforzando la higiene, limpiando muy bien el niño para quitar todas estas secreciones. Si la madre está asintomática y el bebé está bien, nosotros debemos evaluar
colocarlo en conjunto con tapaboca la mamá con una distancia de 2 metros del recién nacido asintomático y evaluar, separar si se puede, el binomio individualizando cada uno de los casos. Entonces, para calentar, o sea, esas primeras que veíamos, la primera parte en la cual vamos nosotros a calentar y mantener la temperatura normal, la estabilización del bebé, despejar la vía aérea, no debemos aspirar de rutina, solamente si es imprescindible. Y debemos siempre evaluar la frecuencia cardíaca y hacer esta parte de la respiración, y siempre todos los insumos que nosotros vamos a usar con el bebé deben tener filtros antimicrobianos de alta eficiencia. Esta ya es la última parte en la cual si vamos a usar una bolsa autoinflable debe tener reservorio pero cerrado, no un reservorio abierto. El reanimador de piezante, como les mostré al inicio, debe tener un filtro, ¿sí? Todos deben tener filtro, y el manejo de la vía aérea debe ser por el operador de mayor experiencia, el mínima cantidad de reanimadores, se puede usar una videolaringoscopia o capnografía si se dispone de ello, minimizar la desconexión de los circuitos, aspirar siempre con un circuito cerrado, y si tenemos una vía aérea difícil, utilizar máscaras laringeas. Las otras elementos en cuanto a la reanimación neonatal son bastante parecidos. Entonces se debe colocar, como les decía, en una sala conjunta a la misma sala de la materna, a 2 metros, y enseñarle a la mamá todo lo que tiene que ver para poder lactar el bebé, porque la verdad la lactancia es la que protegería al bebé, pero igual en las mejores condiciones y seguridad para el bebé. Aquí vemos cómo intubaríamos al paciente con el filtro, y vamos a colocar siempre un plástico, o podemos tener un acrílico que proteja a la persona que está intubando. Entonces, el egreso del bebé, ya finalmente, el cuidador sano puede cuidar al recién nacido hasta que la madre esté asintomática y tenga 2 PCR negativas con 24 horas de diferencia, y si la condición social no lo permite, dar egreso con madre hasta ser asintomática, y recomendaciones de gota. Ahí debe hacerse un seguimiento ambulatorio. Si la mamá es positiva, se debe hacer un seguimiento ambulatorio de PCR al neonato. Aquí vemos todos los elementos que vamos a revisar, cómo es que vamos a hacerlo, cuáles son los diferentes aditamentos que debemos colocar, los diferentes filtros. Todo esto lo vamos a revisar a lo largo del curso. Muchas gracias. Ay, Lili, se va a descargar. Muchas gracias, doctora Viviana. Puede iniciar, doctora Alexandra. Buenas tardes, ¿me escuchan? La escuchamos, doctora Alexandra. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, vamos a hablar sobre el reto adicional para COVID, y en lo que se refiere a la atención del neonato y pediátrico, pues vamos a hablar acerca de los nuevos lineamientos de los programas Madre Canguro en época de pandemia. Pero, ¿qué son los programas Madre Canguro? Es el conjunto de actividades organizadas y destinadas a realizar una intervención específica en salud con un personal debidamente entrenado y organizado dentro de una estructura física y administrativa definida. Estas intervenciones específicas en salud, pues es todo lo relacionado con el método Madre Canguro. Como sabemos, el método Madre Canguro es el mayor aporte que ha tenido Colombia en cuanto al campo de neonatología para el mundo. Es 100% sello colombiano. Permite, y se ha certificado con estudios, disminuir la morimortalidad del grupo poblacional de que son los prematuros y de bajo peso al nacer, pero también es un factor protector para la lactancia materna y el vínculo afectivo,
factores claves para el neurodesarrollo de este grupo poblacional y que va a incidir positivamente en nuestra sociedad a largo plazo. Es por esa razón que aún frente a la pandemia, los programas Madre Canguro deben continuar haciendo este seguimiento a este grupo poblacional de alto riesgo y a sus familias, razón por la cual la Asociación Colombiana de Neonatología y la Fundación Canguro establecieron un plan de contingencia en el marco de la emergencia por la pandemia de COVID-19, que es el que les voy a explicar a continuación. Tiene su primera versión en el mes de abril y tiene una actualización que salió recién para el mes de mayo, y nos vamos a enfocar específicamente en lo que son los programas Madre Canguro ambulatorio. Quizás para los que de pronto no están relacionados con los programas Canguro, el ingreso de estos niños a los programas se da en 2 etapas. La primera etapa son aquellos neonatos que salen de las unidades de recién nacido o que salen de alojamiento conjunto se van a ver hasta las 40 semanas de edad corregida o hasta que alcancen los 2.500 gramos. Esta primera cita pues es la entrada de ingreso al programa Canguro y es donde va a tener su primera consulta por parte de enfermería y por parte de pediatría. Entonces, dentro de las recomendaciones que nos hicieron la ASCON y la Fundación de Canguro, que nos dice que esta primera etapa es presencial y que debe ser obligatoria. Y en esta primera etapa, entonces, va a estar el grupo de enfermería, de pediatría, de psicología y de trabajo social. ¿Qué va a hacer cada uno? Enfermería es la clave del ingreso de estos pacientes al programa Canguro. Es quien lo recibe y quien va a evaluar todos los criterios de elegibilidad, va a realizar la adaptación a la posición Canguro, quizás para que algunos que hayan salido de unidades de alojamiento donde no fue muy fuerte este componente, va a apoyar, va a hacer consejería en lactancia materna y se van a hacer seguimiento de los componentes en el programa en cada una de las diferentes etapas. Una vez pasa por grupo de enfermería, el paciente pasa con pediatría. Allí va a recibir el examen clínico completo y también va a recibir por parte de los médicos entrenados pues toda la capacitación en método Madre Canguro. Y entran 2 disciplinas muy importantes en esta época y es psicología y trabajo social. Psicología porque va a identificar todos estos factores de riesgos y factores protectores ¿en qué? En el vínculo afectivo. Hemos visto y la doctora nos explicaba cómo en algunos casos gracias al COVID, pues hay una separación madre-hijo que puede llegar a afectar esto, por lo cual psicología brinda todas las herramientas para el manejo de estrés asociados a los padres para poder enfrentar esta situación y poder así también pues favorecer el cuidado de sus hijos en método Madre Canguro. Y trabajo social va a ser toda la evaluación del riesgo social y familiar para poder así mediar los controles que vienen después. ¿Qué dicen los lineamientos o las recomendaciones frente a esta primera cita de ingreso? Ellos hablan de que el espacio dentro de los programas Canguro, que generalmente es una consulta colectiva, debe darse un espacio entre las personas de 2 metros. Es decir, que yo en la sala voy a tener muy pocas personas y deben mantener una distancia de ellos entre 2 metros. Asimismo, tanto todo el personal de enfermería, de pediatría y de asistencia pues debe redistribuirse en el programa Canguro para que ellos mismos a su vez pues respeten una distancia de 2 metros. Además pues que deberían contarse con espacios amplios y ventilados para favorecer esta actividad. Ahora bien, si dentro de los programas Canguro existe un espacio para realizar una consulta individual, pues se puede realizar allí para poder respetar el espacio que nos sugiere la norma del distanciamiento físico. Luego, si estuviéramos en tiempo no COVID, ¿qué pasaría con este paciente? Tiene su primera cita de ingreso y después se le da unas citas para que continúe dentro de esta primera etapa los siguientes controles para mirar cómo se está adaptando al método Madre Canguro, para mirar su crecimiento, para mirar la ganancia de peso. Como estamos en época COVID, ¿qué se va a hacer antes de esas citas ambulatorias que vienen dentro de la primera fase? Una llamada telefónica. Y esta llamada telefónica va a ser dada por la enfermera. Y en esta llamada se hace un triage. Se van a tocar temas de consejería de lactancia materna, competencia de los padres y resolver dudas. Es de aclarar que los lineamientos para estas consultas ambulatorias dentro de la primera etapa, lo ideal es que se deben realizar
Pero, ¿cuál es la recomendación? Que se debe individualizar los casos para hacerlos de pronto menos frecuentes. ¿De qué va a depender esto? Del estado del recién nacido, y aquí va a ser clave el concepto tanto de enfermería como de pediatría en esta primera cita que fue ingreso. Retomando los temas del triage, entonces hablaríamos de consejería en lactancia materna, y para esto, en esta llamada telefónica o videollamada, pues, ¿qué se quiere evaluar? Mirar cómo está la puesta al seno por medio de la videollamada, mirar la capacidad del niño, mirar su producción de la leche materna por medio del video, y si de pronto en la primera cita de ingreso salió el paciente, el bebé con alimentación complementaria con fórmula artificial, pues por medio de este espacio digital, pues hacer toda la verificación de la preparación de leche. Se van a evaluar las competencias de los padres en cuanto a la metodología madre canguro, se van a aclarar todo lo que es puericultura y se va a evaluar cómo está la deposición, cómo está la diuresis, cómo está el cuidado del muñón umbilical, si se está haciendo el contacto 24 horas o no, y se van a resolver estas dudas e inquietudes. Recuerden que esto se va a hacer por medio de videollamada después de que tuvo la cita de ingreso. ¿Para qué? Para poder hacer el acompañamiento y mirar en qué forma se pueden espaciar estas citas ambulatorias dentro de la primera etapa. ¿Quién también hace esta videollamada y este acompañamiento? Los pediatras. A lo mismo van a evaluar cómo están las competencias de los padres en método madre canguro. Y en las recomendaciones que dicen que ellos deben salir los padres después de su primera cita con un número telefónico que puedan llamar ante alguna urgencia para poder de pronto evitar los desplazamientos innecesarios del padre de la madre con su bebé a los servicios de urgencia. Y aparte, aquí tenemos otra parte fundamental en esta llamada telefónica antes de la cita presencial, y es toda la prevención con COVID-19. ¿Qué va a hacer aquí esta persona de la llamada después de evaluar todo lo anterior? Pues va a mirar e indagar acerca de síntomas respiratorios, fiebre, malestar general en los cuidadores, para así pues evaluar y si requiere reprogramar cita para después, o si efectivamente puede asistir a la cita ambulatoria programada. Una vez llega y pasó todo el triage telefónico, se le asignó la cita, viene su control después del ingreso al control ambulatorio. ¿Cómo van a ingresar estos padres? Recuerden que solamente va a asistir un acompañamiento por paciente a la consulta. Idealmente, la madre. Pero ojo, si la madre tiene sospecha, es caso probable o caso confirmado de COVID, no podrá ingresar al programa Madre Canguro. En su defecto, va a venir el padre o algún otro familiar acompañándolo, pero esto es clave, debe ser una persona sana, y la persona que vaya a venir con el bebé debe portar siempre la mascarilla, tener el cabello recogido, no se permiten con el ingreso de joyas, según las recomendaciones que dejó la ASCON y la Fundación Canguro, y además, debe, antes de ingresar, lavarse las manos. Como los bebés generalmente en esta etapa pues vienen en contacto piel a piel, la mayoría vienen con su bebé en contacto piel a piel, y esto favorece que una vez ingrese y cumple esos requisitos, pase al lavado de manos. Y aquí más adelante vamos a hablar algo de otro triage que hay a la entrada de la unidad. También nos habla de cómo hacer este espacio, y lo que les dije anteriormente, debe respetarse la distancia entre los pacientes, que sean de 2 metros, para el ingreso al programa Canguro. Si el recién nacido o el neonato que va a consulta llega a presentar síntomas respiratorios, se reprogramará la cita para dentro de una semana, haciendo siempre el seguimiento diario telefónico. Y ojo, esto siempre debe quedar consignado en los registros de historia clínica, toda la educación que se está dando virtual a las familias de estos bebés. ¿Qué más va a pasar en esa consulta ambulatoria? Las enfermeras de adaptación van a ser vigilantes y ponerse todos los elementos de protección personal individual, aclaro, no solo las enfermeras, sino todo el grupo, como vamos a ver ahorita más adelante, para la enseñanza de nutrición y de la posición canguro. Cuando les decía anteriormente que al ingreso también iba a haber otro triage, es este que les voy a comentar. Después del lavado de manos, una persona debe estar ahí encargada, ya sea enfermera o los que los programas Canguro tengan seleccionado, de recibir a esta persona
y de detectar por medio de preguntas si tiene alguno de los síntomas respiratorios que también ya se habían indagado previamente vía telefónica. Recuerden que al programa Canguro no pueden ingresar menores de 18 años ni mayores de 60 años, y eso debemos tenerlo en cuenta para aquellos pacientes que van en compañía de familiar. Hay algo que no nombré antes, pero por ejemplo, tenemos los prematuros que requieren el oxígeno domiciliario, pues vendría la mamá a otra persona teniendo o cargando, transportando la bala de oxígeno, pero al momento de entrar al programa Canguro, pues solo va a entrar la mamá y pues una enfermera le ayudaría a cargar con la bala y demás, porque es solamente una persona la que puede ingresar. Las recomendaciones también nos hablan que dentro del programa Canguro también debe haber una persona encargada de educación y vigilancia. Como lo sabemos, las encargadas de esta parte de educación en los programas Canguro, pues el fuerte es enfermería. Dentro de los temas que son varios que tratábamos en los programas Canguro en tiempos de no COVID, ahora en COVID vamos a hacer fuerte lo que tiene que ver con lavado nasal, RCP para padres, signos de alarma y recomendaciones generales, y muy importante, hay que hablarles a ellos de cómo va a ser el manejo de este recién nacido en casa. Si, por ejemplo, la madre es asintomática y está con el bebé en casa en cuarentena, y cómo va a ser el momento del lavado de manos dado por la OMS, que son los 5 momentos del lavado de manos, para que ellos lo tengan claro y lo puedan continuar practicando y realizando en la casa. Y lo otro muy importante tiene que ver con la desinfección. Hay que hacer la desinfección regular de las mesas y las sillas durante el día, y eso se va a hacer por medio del amonio cuaternario. Todo lo que son los equipos que se usan con la atención de los pacientes, como el fonendo, la cinta métrica, pues tienen que ser desinfectados entre pacientes con el antiséptico, el alcohol al 70%, y incluso donde se va a pesar la colchoneta, donde se realiza el cambio para pesar el bebé en los programas Canguro, se puede cubrir con un plástico para después de que cada paciente pase, pues tengamos más fácil, una limpieza más fácil y más efectiva para esto. Hablando ya de los elementos de protección personal, entonces las recomendaciones para los programas Canguro quedaron las siguientes. El personal asistencial debe portar gorro, las monogafas, la careta, la mascarilla convencional y bata desechable. ¿Qué otras recomendaciones dispusieron ellos? Que es favorable que la persona llegue, como se está haciendo muy seguramente, de la calle con otro uniforme. Allá se cambia en el programa Canguro, se coloca todos los elementos de protección personal, y para salir nuevamente se coloca otro uniforme diferente al que utilizó durante la consulta. Muy importante, el lavado de manos. Refieren dentro de las recomendaciones realizar el lavado de manos antes de la consulta, durante la consulta, al finalizar la consulta, si no se está en consulta, cada 3 horas, y teniendo en cuenta también los 5 momentos de lavado de manos. Evitar tocarse la cara o llevarse las manos a algún área de la cara para evitar así la propagación. Los que hacen consulta virtual, igual, como se dan cuenta, es una pediatra haciendo consulta virtual con todos sus elementos, manteniendo siempre los 2 metros de distancia. Y aquí es muy importante oftalmología. Debemos recordar que salen los niños de las unidades de recién nacidos, los que fueron muy prematuros o con ciertos factores de riesgo, salen a su consulta de seguimiento de alto riesgo en el programa Madre Canguro. Por lo tanto, es vital que el tamizaje por oftalmología no se suspenda, porque de allí va a depender el diagnosticar a aquellos que de pronto en la unidad no fueron diagnosticados, si tienen alguna retinopatía de la prematurez, y poder hacer su intervención a tiempo. Aquí aún más las recomendaciones están dadas a que tiene que usarse el tapabocas N95, que si se dan cuenta en la foto lo cubre aparte con una mascarilla convencional. Luego, después de que pasa la primera etapa, viene la segunda etapa. ¿Quiénes entran en la segunda etapa? Pues todos aquellos bebés que están ya después de la 40 semanas de edad corregida, que alcanzaron los 2.500 gramos, hasta el año de edad corregida se va a hacer este seguimiento. Entonces, estos controles de segunda fase dijeron, según la norma, que pueden ser reprogramados para dentro de 2 meses, pero eso sí, según la evolución de la pandemia, con recomendaciones y señales de alarma de cuándo consultar. Y aquí va a ser muy fuerte los programas Canguro con la teleconsulta.
¿Quiénes otras especialidades entran acá que toca evaluar su asistencia obligatoria? Audiología, porque se hacen todas las potenciales o evocados, optometría para detectar problemas de refracción y vacunación. Y vacunación es muy importante. Recuerden que tenemos vacunas 2, 4 y 6 meses. Entonces, debe continuar el esquema de vacunación de estos pacientes según el PAI. Y aparte, pues los prematuros, como sabemos, su vacunación va de acuerdo a la edad corregida, pero debe propenderse para que continuemos aún en tiempos de COVID fomentando la vacunación. En estos, como tenemos citas a los 2, 4 y 6 meses, pues de una vez se hace los controles de segunda etapa. Y también la norma nos habla de que se recomienda para los familiares la administración de vacunas a lo que son los padres o al que va a estar encargado también del bebé, lo que es la influenza y el neumococo. Ahora, hay consultas presenciales en esta segunda etapa que son de niños dentro del grupo de riesgo de más alto riesgo. Como yo les decía anteriormente, pues se favorece la vacunación, pero también quienes entran aquí para priorizar, niños con oxígeno. Ustedes saben que hay muchos niños prematuros o de bajo peso al nacer que salen con oxígeno domiciliario y que tenemos que hacer el seguimiento para mirar en qué momento se le puede retirar. A estos niños son los que voy a tener en cuenta para priorizar y poderlos ver en esta segunda etapa. ¿Quiénes más? Niños con antecedente de patología crónica como malformación cardíaca o aquellos que tienen falla en el medro, falla en su crecimiento, algún desarrollo neurológico transitorio, aquel que por trabajo social o psicología identificamos de pronto como madres o padres negligentes y que requieren un seguimiento pues, mayor, o cualquier otra patología que el pediatra considera que es necesario una consulta presencial con el acuerdo siempre de los padres. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los programas Madre Canguro no pueden cerrar durante este periodo de pandemia. Aquellos que cerraron deben abrir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque también nos va a permitir que las unidades de recién nacidos tengan más espacio para poder atender a estos pacientes ahorita que ya va a tener este pico, a estos pacientes en las unidades que requieren espacio para manejo de aislamiento. Quiero ya terminar dándoles lo último, que son unas medidas para prevenir la transmisión, porque es muy importante el cumplimiento de las normas, pero siempre nosotros como profesionales de la salud, independientemente incluso si son en programas Madre Canguro, si estamos en unidades de cuidado intensivo, si estamos en área de hospitalización, tener en cuenta estas medidas. Primero, el lavado de manos. Recuerden que el jabón destruye el coronavirus porque el virus está envuelto en una capa lipídica y la acción del jabón pues ayuda a que se rompa esta capa y pues que así pueda ser arrastrado el virus por medio del agua. Lo segundo que lo vimos, que es el uso de los elementos de protección personal individual, entonces tapabocas, monogafas, la bata desechable, los guantes, gorro y careta en las situaciones que así lo necesitamos, y este quizás es uno de los más importantes. Miren, esta nota salió en la revista Semana y nos habla para el 9 de mayo que teníamos en Colombia 678 profesionales de la salud infectados por COVID. Yo puedo tener y cumplir lo anterior, lavado de manos, uso de, pero ojo con nuestras áreas de bienestar. También las medidas de prevención hace parte de modificar nuestro comportamiento y nuestra cultura, porque si en mi área de esparcimiento, de bienestar, yo me quito tapabocas, voy a consumir alimentos y no mantengo la distancia con mis compañeros de 2 metros, no estamos haciendo nada a pesar de que tenga las medidas anteriores en visto bueno. Ya finalmente les agradezco y les dejo estas palabras de Florence Nightingale a propósito celebrando nuestro Día de la Enfermera, de que la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, pero cómo pensar y qué pensar también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra. Agradecemos a las conferencistas por cada una de sus intervenciones. Los temas han sido muy interesantes y relevantes para estos tiempos. Si ustedes desean profundizar en los temas que hemos escuchado y otros relacionados, se encuentra la enfermera magíster Lorena Rodríguez para hablarnos acerca del diplomado de cuidado crítico neonatal y pediátrico para profesionales en enfermería. Su micrófono, doctora Lorena. Muy buenas tardes para todos. Por parte de la Universidad del Rosario, pues quiero hacerles una invitación cordial
al diplomado que estamos inaugurando en este tiempo, que pues es el diplomado de Enfermería Neonatal y Pediátrica Crítica para profesionales en enfermería. Este diplomado está diseñado a partir de la literatura de medicina basada en la evidencia y de enfermería basada en la evidencia para tener todos los temas actualizados en el manejo del paciente crítico de esta población, adquiriendo diferentes conocimientos y habilidades para poder desarrollar las competencias y se van a desarrollar de la siguiente manera. Podemos entonces encontrar a nivel administrativo los módulos de enfermería ético-legal y enfermería en gestión, auditoría y calidad. Vamos a tener otros módulos que van a abarcar todo lo que hace parte de la enfermería a nivel asistencial y administrativo. Vamos a abarcar entonces temas allí desde el ingreso del paciente neonatal y pediátrico a las diferentes unidades, las escalas de valoración, el cuidado de la piel, epidemiología de las infecciones del neonato y el pediátrico con acciones de prevención, aislamiento y control. Vamos a tener cuidados del paciente neonatal y pediátrico que los vamos a empezar a tener en diferentes módulos. Estos módulos hacen referencia a la parte de la sepsis del paciente neonatal y pediátrico, a los cuidados farmacológicos, líquidos y transfusionales, a los cuidados del paciente con alteraciones de la función renal y de las vías urinarias, al cuidado nutricional y metabólico, gastrointestinal, neurológico y neuroquirúrgico y cuidado cardiopulmonar. Cada uno de los módulos que están diseñados tienen muchos temas que abarcan tanto el manejo del paciente neonato como el manejo del paciente pediátrico, con diferentes profesionales que pues tienen experticia en el tema. Este diplomado está diseñado de enfermería para enfermería. Contamos con docentes profesionales en enfermería que son expertos en estos diferentes temas, que abordan los estudios, que abordan este tipo de temas desde sus estudios, con niveles de especialidad, de maestría, doctorado, generando de esta manera enfoques necesarios para que los estudiantes adquieran conocimientos y las destrezas para este tipo de pacientes dentro de estas unidades. Este grupo de docentes es interdisciplinario, contando con la participación de una médico que ya nos acompañó en la conferencia y una fisioterapeuta también que está en el módulo de cardiovascular. Tenemos entonces a la doctora Viviana Rodríguez, que es médica pediatra de la Universidad Nacional, especialista neonatóloga de la Universidad Militar, especialista en bioética de la Universidad del Bosque, especialista en docencia universitaria, actualmente siendo estudiante de ella, también de la Universidad del Bosque, es coordinadora de neonatología de la Universidad del Hospital Universitario Mayor Mederi y es miembro de la Sociedad Colombiana de Neonatología, instructora nacional de reanimación. Tenemos a la profesora Alexandra Jiménez, enfermera de la Universidad Nacional, especialista en cuidado crítico neonatal, magíster en enfermería, también de la Universidad Nacional, consejera en lactancia materna y enfermera del Hospital Universitario San Ignacio. Tenemos también a la profesora Gloria Lucía Arango, que es enfermera, especialista en bioética, magíster en administración en salud de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en bioética. Tenemos a la profesora Manuela Pulido, enfermera egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, experta en el manejo del paciente prematuro, neonato y pediátrico. Tenemos a la profesora Luz Ángela Vargas, enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana, experta en el cuidado del materno-infantil con énfasis en cuidado intensivo pediátrico. Al profesor Luis Fernando Cárdenas, enfermero de la Fundación Universitaria del Área Andina, especialista en auditoría en salud, experto en el manejo del paciente prematuro y neonatal. Tenemos a la enfermera y a la profesora Claudia Lorena Mota, enfermera de la Universidad Sur Colombiana, magíster en enfermería con énfasis en cuidado para la salud materno-perinatal, Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en las áreas de pediatría y cuidado intensivo neonatal y pediátrico. A la profesora Andrea Castelblanco, enfermera especialista en auditoría en salud, con énfasis en paciente seguro y gestión de proyectos internacionales, coordinadora del servicio Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Universitario Mayor Mederi. Tenemos a la profesora Isabel Adriana Sánchez, fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en fisioterapia en cuidado intensivo, Corporación Universitaria Iberoamericana, magíster en educación, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y a la profesora Lady Joana Crespo, enfermera egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en auditoría en salud de la Universidad del Rosario, con énfasis en gestión del riesgo de la Universidad del Bosque. Tenemos el diplomado, nos va a abarcar 120 horas, en donde se pueden llevar a cabo todos estos temas para poder
modular todos los, poder llevar a cabo todos los temas planteados. Como ustedes se pueden dar cuenta, cada uno de los módulos nos habla sobre cuidado, que es la palabra principal y clave para enfermería, donde se busca adquirir conocimientos con clases magistrales, las cuales en estos momentos se van a realizar de manera remota, pero entonces vamos a tener también unos talleres, que uno de ellos va a ser netamente obligatorio. Uno de estos talleres entonces, se va a realizar a nivel del módulo de farmacología, líquidos y transfusiones, para poder abordar todo lo que son las diluciones y mezclas de las más importantes en la unidad, y aprender a realizar la forma de, aprender a hacer las formas de las conversiones y realizar las mismas, la administración de los medicamentos indicados. Y el otro taller que vamos a realizar sería a nivel cardiopulmonar, en donde se va a realizar la actualización con el último consenso de la AJA y todo lo que tienen ustedes instaurado para el manejo del paciente neonatal y pediátrico actualizado. Al final del diplomado, yo suelo realizar siempre un parcial final, que este parcial final o esta evaluación acumulativa nos va a permitir realizar el ejercicio de verificación de la información recibida, aportando para los próximos participantes, y esta también es la manera de poder reforzar qué temas tuvieron más dificultades y poder apoyar dentro del desarrollo docente. Realmente para mí es un gusto poder aportar para enfermería siendo enfermera, y poderlos invitar a todos ustedes a que se sigan interesando en este conocimiento, en reforzar el conocimiento para este tipo de población que es bastante vulnerable y que necesita el aporte de ustedes desde el conocimiento, porque enfermería necesita seguirse fortaleciendo desde el conocimiento. Los invito muy, muy cordialmente a participar de nuestro diplomado que se va a realizar con la Universidad del Rosario. Gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. A partir de este momento, abrimos el espacio para preguntas. Si ustedes desean participar, pueden hacer uso de la opción de levantar la mano para ser habilitado su micrófono, o puede escribir su pregunta en el chat. Le damos la palabra a María Concepción. La primera semana de julio. Doctora Lorena, nos están preguntando cuál es la fecha de inicio del próximo diplomado. El próximo diplomado se va a realizar aproximadamente para la primera semana de junio, que estaría aproximadamente para, permítanme un segundo, yo reviso acá el calendario, ya les confirmo, estaría aproximadamente para los primeros días. Curiosamente estamos para el 1 de junio, si Dios lo permite, estaremos para esos días más o menos empezando. La idea es tener las inscripciones completas por una parte y tener ese punto de equilibrio para poder empezar, y pues aparte de eso, ¿qué es lo otro que necesitamos? No solamente que sean partícipes de este diplomado, pero entonces, sí, ya me acordé que es lo otro. Vamos a tener 3 días de conectividad, en donde va a ser martes, miércoles y jueves en horario de la mañana que se va a realizar este diplomado, para que puedan asistir las personas que están en el turno de la tarde y de la noche. Entonces, la idea es que puedan asistir las personas en este tipo de horario, debido a que son 120 horas. Entonces, vamos a abarcar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, con un espacio o un break que se va a tomar con el docente que tengan a cargo en ese momento. Señora María Concepción, no veo que tenga audio. ¿Puede escribir su pregunta en el chat, por favor?
Señora María Concepción, ¿tiene posibilidades de utilizar unos audífonos o habilitar algún micrófono con el cual podamos escucharla? Me gustaría saber, frente a las conferencias, ustedes qué dudas, preguntas, inquietudes tienen, tanto para la doctora Viviana como para la profesora Alexandra, qué cambios de pronto con sus instituciones o con lo que ustedes están realizando en este momento con los pacientes con COVID positivo, ustedes están manejando de pronto en sus instituciones, qué les llamó la atención. Me gustaría escucharlos un poquito, ustedes que están ejerciendo en este momento y mirar cómo esta teoría que está actualizada se está viendo reflejada en sus unidades. Bueno, pues este silencio realmente a mí me preocupa. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Dice, me gustaría si se puede que hicieran una retroalimentación del uso correcto de los elementos de protección personal. Eh, correcto. Los elementos de protección personal. mm, Alexandra, ¿me podrías colaborar con algo muy concreto frente a los elementos de protección personal, por favor? Ay, pero que estoy con la luz. Bueno, en lo que se relaciona con lo que dispusieron para los programas Canguro y lo que les comentaba, entonces vamos de cabeza para abajo. Gorro, monogafas, eh, el tapabocas convencional, la careta, bata desechable y guantes. Si vamos a estar expuestos a aerosoles, por ejemplo, que tengamos algún caso de reanimación dentro de los programas canguros, pues vamos a tener disponibilidad de un kit de urgencia en donde vamos a encontrar los tapabocas N95. Y quedó también estipulado para el uso del oftalmólogo, aparte de los otros elementos, también la mascarilla N95. No sé si fue clara la respuesta. Correcto, doctora Viviana, ¿quiere adicionar algo? Pues no, solamente para comentar que sí, tenemos como varios niveles, ¿sí? Es un nivel básico, que es el que nosotros tenemos de las personas normales que están en la institución y que son profesionales, que están cerca de los pacientes que no tienen riesgo. Entonces ellos sí usarían la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y, por ejemplo, sería el gorro, la bata, y cómo se coloca, pues es que esa es la parte importante de cómo nos debemos colocar los elementos de protección personal. Entonces, en estos niveles, digámoslo, básicos, también es necesario usar las polainas, ¿ya? Entonces, polainas, gorro, tapaboca quirúrgico, las monogafas, la careta y la bata, ¿sí? Eso tiene una manera de colocarse, pero no sé si les cuento en este momento cómo sería, pero la idea es que uno llega y se lava las manos, entra al sitio, vuelve y se coloca el primer par de guantes, se coloca luego las polainas, ¿sí? Se va a higienizar las manos y se coloca posteriormente la bata, luego el gorro, luego la N95, luego se higieniza las manos, entre estos se puede higienizar las manos, se coloca las monogafas y la careta.
¿ya? Cuando nosotros estamos ante un procedimiento que sea de aerosoles, es cuando nosotros vamos a colocar, además de la N95, requerimos el traje especial, como es, por ejemplo, en sala de partos, en una madre que es COVID positiva o con alta sospecha, es que entramos entonces con el traje blanco, que es el que vemos, y además con escafandra. ¿Sí? Entonces son 3 niveles. Nivel 1, que es el básico, digámoslo, con mascarilla quirúrgica. El nivel 2, que es el paciente que tiene sospecha o altamente sospechoso, pero no aerosoles, y se usa la N95 con los elementos que le digo. Y cuando hay aerosolización, es que se usa, además de esto, el traje blanco y la escafandra. Gracias, doctora Vivian. Muchas gracias. Le damos la Carolina. palabra a la señora Carolina. Gracias. Aló, ¿me escucha? Correcto, hola. Gracias, buenas noches. Es que teniendo como ejemplo el caso del bebé que falleció de pocas semanas de nacido por COVID, ¿qué pueden hacer las mamás para para saber si están si están contagiadas o son asintomáticas para pues que no vuelva a suceder este caso? Bueno, yo creo que tú estás haciendo referencia al niño que tenía algunas pocas complicaciones, pero que digámoslo, era un niño de riesgo, que además tuvo una infección, una bronquiolitis por un rinovirus, y asociado a este, en su hospitalización, el bebé se deteriora y le toman una PCR y esta es positiva. ¿Esta qué nos pone de alerta? Y tú tienes toda la razón. ¿En qué sentido? En que la transmisión, no podemos por tener un bebé, porque ¿cuál era la dinámica? Llega un bebé con una sintomatología respiratoria, una bronquiolitis, ¿yo qué hago? Le puedo tomar un panel viral o un FIR-Array. Si el FIR-Array es negativo, entonces yo tendría que hacer un SARS-CoV-2, una PCR. Si el FIR-Array es positivo, entonces, sí, uno podría pensar que era simplemente por ese virus, pero este caso nos enseñó que no podemos descartar porque tenga un virus, otro tipo de virus, podemos descartar de una vez el SARS-CoV-2. Entonces, importante es que las madres, por eso, desde el primer momento, y yo pienso que para todas, el uso de todos de tapaboca, y la mamá debería usarlo de todos modos porque nadie, en este momento todos somos sospechosos, entonces la idea sí es que guardemos toda la parte de seguridad con los bebés, entonces se debería usar tapaboca y siempre una buena higiene completa, lavado de manos y una higiene personal antes de amamantar el bebé, porque la idea sí sería, y como lo dije, que recibiera la leche materna, pues porque ahí están pasando los anticuerpos, y en caso de algo, pues se le podría dar este tipo de inmunoglobulina o defensas al bebé y que le ayudarían en caso de que tuviese una infección. Pero no se ha podido definir la transmisión vertical, pero sí esa horizontal que les comentaba en relación con la transmisión por gotas, por contacto y también fecal oral. Entonces, todo lo que es el aseo y toda la prevención es muy importante. Hay unas personas y realmente, y lo sabemos, que no van a hacer ninguna sintomatología. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en la unidad lo que se está haciendo ya en este momento, todo niño que llega al hospital por consulta, por demanda espontánea o por remitido a alguna institución, se le está haciendo la prueba desde el momento del ingreso, porque no sabemos realmente, la sintomatología de los bebés es totalmente inespecífica, pueden tener fiebre, hipotermia, hipoactividad, hipotono, no comen, se bajan de peso, sintomatología respiratoria, diarrea, entonces no, es muy inespecífica, entonces realmente nos hace pensar que los bebés, o sea, siempre debemos sospechar que los bebés pueden tener una infección
por el COVID-19, entonces por eso esos lineamientos y estas medidas de prevención en las unidades en relación con las madres, con hacer estas preguntas en el momento del ingreso a la unidad, en limitar el número de personas dentro, etcétera, y con todas las medidas de prevención, igual nosotros también tenemos que hacerlo y ser muy juiciosos en todas las medidas de prevención para tratar de disminuir el riesgo no solo de contagiar a nuestras familias, sino obviamente también a los bebés en las diferentes unidades. Entonces, lo difícil es que la sintomatología de ellos es muy inespecífica y las mamás, muchas podrían ser asintomáticos. Entonces, realmente la prevención en el sentido de las medidas es muy importante. Y no se podría, disculpe, digamos, en los últimos controles hacer obligatorio que se tome la prueba a las Eh, mamás. Por ahora esa no ha sido la directriz y creo que no ha sido la directriz ni en el mundo. Entonces, porque es bastante difícil poderlo hacer, de pronto se va a llegar ese momento y vemos que en algunos países están haciendo ya a toda la población precisamente para poder limitar a poder aislar y saber realmente cuántas son las personas que están infectadas en una población, que eso es lo que no sabemos, ¿sí? Sí, Por eso hay que estar como tan juiciosos y con todas esas medidas de prevención. Lo que comentábamos que desde el parto toca entrar con N95 el personal de salud, la mamá, toda materna debe entrar con mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y todas las ok. personas deben entrar con su N95. Entonces ahí estamos evitando y luego en todo lo que es el contacto y todo, piel a piel, si la mamá está sintomática y queremos hacerlo, siempre debe ser con todas estas medidas de protección que hablábamos, de lavado de manos y de higiene de la madre y una capacitación. Yo pienso que eso tiene que ver también con el control prenatal y se debe iniciar con toda esta capacitación a las madres para que estén preparadas en el momento que lleguen a tener a sus bebés de todo lo que deben hacer para disminuir el riesgo de contagio a sus bebés en caso de que puedan tener la infección o adquirirla en los primeros días. Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. No, no, con mucho gusto Yo tengo, estaremos prestos. yo tengo algo que argumentar frente a eso con la doctora Viviana. Acá hay una persona que se llama Forero L que nos dice que si la sintomatología inicial ¿qué sintomatología inicial tiene la población pediátrica para identificarlos desde un servicio de urgencias? Según lo que su merced acaba de decir, creo que hace referencia a que es muy variado de pronto los síntomas que se tienen en los pediátricos y neonatales y que por eso se necesita tener más en cuenta como la valoración de la mamá, ¿correcto? Su merced Sí. ¿le gustaría adicionar algo más a esta pregunta? No, 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 yo pienso que eso es la dificultad que tenemos con los recién nacidos, lo inespecífico de su sintomatología y lo importante que es hacer una buena historia clínica, ¿sí? Y estar muy pendientes de hablar con las mamás y sí, porque la verdad es que muchas personas no están llegando con todos los datos y o les da pena o les da miedo decirlos en las unidades. Entonces, sí hemos tenido la dificultad. Sé que en otro hospital, además de este caso que comentábamos del niño del rinovirus y del SARS-CoV-2, tuvimos otro bebé que estando en la unidad se pone peor y se hace el diagnóstico y luego interrogando al papá resulta que él se había estado en contacto con otra persona, etcétera. Entonces, pone en riesgo a todo el mundo. Entonces, sí toca hacer ahí sí estamos en manos realmente de que podamos hacer una buena anamnesis y las personas sean lo suficientemente honestas para comentar y poder nosotros ver esos factores de riesgo, porque el aislamiento sí se puede hacer en las unidades, eso no quiere, es los sitios especiales con todas las medidas. Y lo que te decía ahorita, menos mal que las pruebas no se están demorando, realmente estamos entre 24 máximo 48 horas, entonces el bebé llega, por decir algo, el recién nacido llega, nosotros les tomamos y esperamos 24 horas, si está negativo. Doctora Viviana, perdimos el audio. ¡Ah! ¡Ay! Ok, si No estamos en sé. 24 horas. ¡Ay! Mi... No, ok. Sí. ¿Ay, me escuchas? Sí, señora. Es que no sé, decía que mi conexión a internet es inestable, entonces creo que por eso no.
No, no se escuchó. No Vale, sé dónde quedé, pero no sé qué, dónde me quedé. 24 horas, que los diagnósticos ya para COVID se Ah, están sí, realizando en 24 están, horas. entonces nos permite que nosotros, todo niño sospechoso, entonces queda en una sala especial. Apenas salga el examen, nosotros ya lo podemos pasar a una sala con menos elementos de protección personal y todo lo que tenemos que hacer, porque nosotros lo tenemos en la puerta, cuál es la forma de colocarnos porque cuando es no que nos infectamos el personal de salud, cuando nos quitamos, no tanto cuando nos colocamos. Entonces ahí está la lista de cuál es la secuencia de colocación y también cómo nos debemos retirar. Y Ok. pues eso causa un poco de estrés, digámoslo, ¿sí? Ese retirar esos equipos, entonces apenas salen negativos los pasamos de sala. Vale. Alexandra, profe Alexandra, una nueva pregunta. Frente a los elementos de protección personal, dice Alejandra Millán que buenas tardes, quisiera preguntar si en caso de reanimación los dispositivos utilizados no tienen el filtro respectivo, pero se usan todos los elementos de protección personal correspondientes, ¿el riesgo es bajo o es estrictamente necesario utilizarlos todos? Pues debe utilizarse todos los elementos de protección y debe utilizarse, como lo decía la doctora, el filtro. Ahora, en neonatos, pues es que hacemos, y la doctora me corregirá, la ventilación con presión positiva debe tratar de evitarse en lo posible o hacer un adecuado sello con la máscara para evitar que los aerosoles pues expongan a todo el personal que está en el momento de reanimación y por eso pues se prefiere en ese caso la intubación. No sé la doctora qué opina al respecto. No, sí, está bien, Alexandra. Lo que estamos tratando de hacer la reanimación es con el reanimador de pieza en T y con Ujú. el filtro que les mostré, ¿sí? Y si se necesita usar una bolsa autoinflable, tiene que el reservorio ser cerrado. Entonces, la idea, como bien lo dijiste, es hacer más bien tratar de no dar ventilación con presión positiva si no se necesita en ese momento y podemos oxigenar colocando por ejemplo, con presión positiva al final de expiración y reclutar el pulmoncito del bebé y verificar cuál es el esfuerzo respiratorio y definir en ese momento si vamos a dar esa ventilación con esas medidas o si el bebé requeriría una intubación. No estamos usando pues los tubos todavía con neumotaponador porque nos parece que son muy riesgosos por la necrosis, porque esas fueron las cosas que se estuvieron mirando a ver si lo colocábamos con el taponador, pero en este momento no se está colocando. Y los otros son los filtros, porque una cosa que tiene bien la pieza en T es que acuérdese que se tiene es más una vía inspiratoria y los filtros se colocan en la vía expiratoria. Entonces, de todos modos, con esos dispositivos tiene un poquito menos de riesgo, pero estamos colocando de todos modos los filtros. Hay una pregunta bien interesante por parte de Marcela, dice, profe Alexandra, dice, ¿qué se está realizando en los bancos de leche materna como medidas preventivas para asegurar que no se contamine la leche? Bueno, recuerden que uno, por el momento, no tenemos estudios de que hablen de que hayan encontrado el SARS-CoV-2 en leche materna. Y lo otro es que recuerden es que los bancos de leche materna pasan por un proceso estricto de pasteurización de la leche que me permite eliminar desde bacterias hasta virus. Entonces, realmente es asegurar y ellos tienen una lista de chequeo cuando la leche va a domicilio, que en este momento realmente desconozco si se está haciendo la recepción de leche donada a domicilio, pero tiene unas listas de chequeo muy estrictas y rigurosas para hacer todo el proceso de paso a paso de pasteurización que le permita no solo digamos, con este virus, eliminarlo, sino con otros más a los que están expuestos los que van a recibir la leche materna de los bancos de leche. Ok. Doctora, ¿algo que agregar allí? No, no, perfecto, sí. Vale. ¿Algún otro participante tiene alguna otra pregunta? La señora María Concepción ya tiene audio. Señora María Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto Estoy aquí, saludarla. estoy aquí en medio de voy a recibir turno, pero estoy escuchando la charla.
Muy Ay, genial, qué interesante. chévere que esté con Sí, nosotros. sí, claro. Estoy aquí en este momento escuchando la charla, muy bueno, muy buena, sí, señora. ¿Alguna preguntita? Pues más tarde se la puedo hacer. Voy a terminar de escuchar la charla un poco más. Vale, listo, María Concepción. Un gusto tenerla Sí, aquí con nosotros. sí, señora. Hay, hay una nota, hay una pregunta por parte de alguien que se llama Familia, no sé quién será. Me gustaría saber si este material que hemos visto nos llega al correo. Trabajo con enfermera, trabajo como enfermera auxiliar a domicilio con niños recién nacidos. Estos cuidados van a nivel hospitalario y domiciliario. Ah, ok. Eh, Alexa, no sé si de pronto podemos ayudarle a esta persona con algún tipo de información que le pueda ayudar para poder ejercer el cuidado a estos niños que están recién nacidos. Pues mira, lo que fue todo lo de programas Canguro, como les dije, son las normas que ya salieron actualizadas y están en la página de la Asociación Colombiana de Neonatología y en la Fundación Canguro. Ahora, de lo que se requiere para cuidados domiciliarios, pues debe haber por parte del ministerio un enfoque de cómo se debe hacer atención, igual debe cumplir con todas las normas de seguridad, de bioseguridad para poder pues a llegar a estos niveles domiciliarios. Entonces, pues nos estaremos contactando desde el material que tenemos, cómo hacerlo llegar para que le pueda servir a la persona que nos está preguntando. Ok, vale. Doctora Viviana, hay una pregunta muy concreta frente a cuál es la incidencia, la hace Miguel Ángel Molina, y él pregunta que cuál es la incidencia del nuevo SARS-CoV-2 en Colombia en la población neonatal y pediátrica, que si se tiene la parte epidemiológica, datos epidemiológicos sobre el tema. Sí, dentro de lo que yo mostraba Ah, él es inicialmente. la persona que está allí. Ok. Entonces, lo que yo mostraba inicialmente, tenemos más o menos 11.000 casos, ¿sí? Con una población pediátrica que está menos de 400, más o menos son de los bebés, y bebés son muy pocos. Realmente creo que son más o menos 10, no creo que son hasta menos, como 5 o 6 bebés, no más, me parece. Eh, pero... eh, pero es muy poca la población realmente entre recién nacidos y paciente pediátrico. Son como 500 de los que tenemos. O sea, eso tendría una incidencia como menor del 10% aproximadamente de lo que tenemos. La mayoría de los pacientes están en la edad productiva, ¿no? Están entre los 30 y 50 años, entre los 35 y 55 años, más o menos. Es la mayor cantidad de personas porque los adultos mayores están guardaditos, eso sí se ha visto. Ah, vale. Gracias, Doc, muy amable. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere aportar algo? Lady Zambrano dice, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por estar con nosotros, por escuchar las actualizaciones que teníamos frente a la reanimación neonatal pediátrica y frente al manejo del plan Canguro para esta situación que estamos viviendo de pandemia. Realmente nos sentimos muy afortunados de contar con ustedes y nos encantaría que quienes pudieran hacer parte de nuestro diplomado pudieran ampliar todos estos temas, tanto los que se tienen como UCI neonatal y pediátrica, como los enfoques que se realizaron a cada uno de los módulos frente al COVID-19 para poder saber y abordar absolutamente todos los temas que hacen referencia a esta patología que nos está afectando a todos. Muchas gracias, muy amables. Si desean recibir información sobre el diplomado a nivel comercial, les voy a pasar el contacto de la señora Diana Clavijo, quien es la encargada de dar la información a los diferentes participantes o las personas interesadas en recibirlo. Muchas gracias por su participación y su atención. Damos por terminado el webinar. Gracias, Daniela, muy amable.